Hay días, quizás temporadas enteras, en que una sombra sutil pero persistente se cierne sobre nuestro espíritu. No es una pena aguda por una pérdida concreta, ni una aflicción clara con nombre y apellido. Es algo más elusivo, más difuso, una tristeza sin motivo aparente. Un velo de melancolía que tiñe los colores del mundo, que aplaca el entusiasmo, que nos deja con una sensación de oquedad interior, preguntándonos, ¿por qué me siento así, si aparentemente todo está bien en mi vida? ¿De dónde brota esta congoja que no logro comprender ni explicar? Si esta experiencia te resulta familiar, si has conocido la visita inesperada de esta tristeza enigmática que parece no tener una causa externa que la justifique, no estás solo en ese laberinto emocional. Octavio Paz, ese poeta que auscultó con una sensibilidad única las corrientes más subterráneas del alma humana, entendió que a menudo nuestras emociones más profundas nos hablan en un lenguaje cifrado, en un código secreto que necesitamos aprender a descifrar. Hoy, en Ecos de Paz, nos aventuraremos a explorar esa tristeza sin motivo aparente, buscando en la sabiduría de Paz no un diagnóstico simplista, sino la revelación del mensaje oculto que tu alma podría estar intentando comunicarte a través de ella. Y quizás al comprender ese mensaje, podamos encontrar un camino hacia una paz interior más auténtica y duradera. La tristeza, en sus múltiples matices y manifestaciones, es una emoción fundamental e ineludible de la experiencia humana. Es la respuesta natural del alma ante la pérdida, la decepción, la injusticia, la conciencia de nuestra propia finitud y la de todo lo que amamos. Sin embargo, la tristeza de la que hablamos hoy es de una naturaleza particular, aquella que nos embarga sin que podamos identificar una causa externa clara y definida, aquella que parece brotar desde las profundidades de nuestro ser como una niebla densa que oscurece nuestro paisaje interior. Esta tristeza sin motivo es a menudo desestimada por nosotros mismos y por los demás. Se nos insta a animarnos, a ver el lado positivo, a no darle importancia. Pero Octavio Paz, con su profunda comprensión de la complejidad psíquica, nos enseñaría a prestarle una atención muy diferente. Nos invitaría a verla no como una enemiga a combatir o una debilidad a ocultar, sino como una mensajera, como un síntoma elocuente de algo que en nuestro interior necesita ser escuchado, reconocido y quizás transformado. Una de las primeras y más profundas causas ocultas de esta tristeza aparentemente infundada, según podríamos inferir del universo pasiano, reside en la desconexión con nuestra propia alma, con nuestra esencia más auténtica y nuestros anhelos más profundos. En la vorágine de la vida moderna, con sus exigencias constantes de productividad, de adaptación social, de consumo incesante, a menudo nos vemos arrastrados por una corriente que nos aleja cada vez más de nosotros mismos. Vivimos vidas hacia afuera, enfocados en cumplir roles, en alcanzar metas externas, en satisfacer las expectativas de los demás o en perseguir los ideales de felicidad y éxito que la cultura dominante nos impone. En este proceso, vamos silenciando gradualmente la voz sutil pero insistente de nuestra propia alma, esa que nos habla de nuestros talentos únicos, de nuestras pasiones más genuinas, de nuestros valores más irrenunciables, de nuestro propósito singular en el mundo. Y esta traición a nosotros mismos, esta vida vivida en la inautenticidad, aunque pueda ser inconsciente durante mucho tiempo, genera inevitablemente un malestar profundo, una sensación de vacío y de sinsentido que, al no encontrar otra vía de expresión, emerge a la superficie de nuestra conciencia como una tristeza difusa, como una melancolía persistente que no logramos explicar. Es el lamento silencioso del alma que se siente exiliada de sí misma, que anhela ser reconocida y vivida en su plenitud. Octavio Paz, en su crítica a la modernidad como tradición de la ruptura, señaló cómo el hombre contemporáneo, al romper con las tradiciones que antes le daban un marco de sentido, a menudo se encuentra perdido en un laberinto de soledad, alienado de su propia historia y de su propia verdad interior. Esta tristeza sin motivo es, en muchos casos, el eco de esa alienación fundamental. Otra raíz secreta de esta melancolía que nos asalta sin previo aviso puede encontrarse en la acumulación de duelos no elaborados, de pérdidas no reconocidas o minimizadas,
tanto grandes como pequeñas. La vida, por su propia naturaleza, es un flujo constante de encuentros y despedidas, de ganancias y pérdidas. Perdemos seres queridos, relaciones significativas, trabajos que nos daban identidad, etapas de nuestra vida que idealizamos, sueños juveniles que no se cumplieron, e incluso, de manera más sutil, pero no menos impactante, perdemos partes de nosotros mismos a medida que envejecemos y nos transformamos. Sin embargo, nuestra cultura a menudo nos niega el espacio y el tiempo necesarios para elaborar saludablemente estos duelos. Se nos exige ser fuertes, superar rápidamente las pérdidas, seguir adelante como si nada hubiera pasado, y así vamos acumulando en el sótano de nuestra alma una carga pesada de tristezas no lloradas, de adioses no dichos, de heridas no cicatrizadas. Estas emociones congeladas, este dolor no procesado no desaparece por arte de magia. Permanece latente en nuestro inconsciente y de vez en cuando, sin que podamos identificar un desencadenante claro, emerge a la superficie como una oleada de tristeza inexplicable, como una nostalgia dolorosa, como un sentimiento de pérdida difuso que no logramos conectar con su origen real. Es el alma que nos recuerda, a través de esta tristeza aparentemente sin motivo, que hay aspectos de nuestra historia que necesitan ser mirados con compasión, que hay lágrimas que necesitan ser derramadas para que el corazón pueda aligerarse y sanar. Paz, con su profunda comprensión del tiempo cíclico y de la importancia de los ritos de pasaje, sabía que todo final es también un comienzo, pero que para que el nuevo comienzo sea posible, es necesario honrar y despedir adecuadamente lo que se ha ido. La represión crónica de nuestras emociones más intensas o socialmente inaceptables, como la ira, el miedo o incluso una alegría desbordante, es otra causa oculta fundamental de la tristeza sin motivo aparente. En nuestra búsqueda de aceptación social, de armonía interpersonal o de una imagen de autocontrol y equilibrio, a menudo aprendemos desde muy temprana edad a silenciar, a negar o a distorsionar aquellas emociones que podrían generarnos conflicto o rechazo. La ira legítima ante una injusticia se traga y se convierte en resentimiento o en autoagresión. El miedo natural ante una amenaza se disfraza de indiferencia o de falsa valentía. La alegría espontánea y exuberante se reprime por temor a parecer ingenuo o a despertar la envidia ajena. Pero estas emociones, como nos recordaría Paz al hablar de la llama doble del erotismo, son energía vital pura, y cuando no se les permite fluir y expresarse de manera adecuada y consciente, no desaparecen, sino que se estancan en nuestro interior, se vuelven tóxicas y acaban manifestándose de formas indirectas y a menudo disfrazadas. Una de estas manifestaciones puede ser precisamente esa tristeza difusa, esa apatía, esa falta de vitalidad que nos embarga sin que sepamos por qué. Es como si la energía vital, al no encontrar su cauce natural de expresión, se replegara sobre sí misma, generando un estado de implosión emocional que percibimos como melancolía. La tristeza sin motivo en este contexto podría ser el grito ahogado de nuestras emociones más auténticas que pugnan por ser reconocidas, validadas y liberadas. Es el alma que se entristece por no poder ser plenamente ella misma en toda su gama emocional. La falta de un propósito vital, claro y significativo, o la sensación de estar viviendo una vida que carece de trascendencia, es otra fuente profunda de esta melancolía moderna que nos aqueja. El ser humano, como lo entendió Paz a través de su diálogo con las grandes tradiciones filosóficas y espirituales de la humanidad, no es solo un ser biológico que busca la supervivencia y el placer, sino también un ser simbólico, un ser de sentido, que necesita sentir que su existencia tiene una dirección, un valor, una contribución que va más allá de sí mismo. Cuando nuestra vida se reduce a una rutina monótona de trabajo, consumo y entretenimiento superficial, cuando no encontramos un ideal que nos apasione, una causa que nos movilice, un proyecto que dé coherencia y significado a nuestros esfuerzos cotidianos, es inevitable que un sentimiento de vacío y de futilidad comience a invadirnos. Y este vacío, esta falta de un para qué trascendente, a menudo se manifiesta como una tristeza sorda, como un aburrimiento existencial, como una sensación de estar a la deriva en un océano sin orillas. Paz,
que dedicó su vida a la creación poética y al compromiso intelectual como formas de trascendencia y de participación en el destino colectivo, nos recordaría que la búsqueda de un propósito, por humilde o grandioso que éste sea, es una necesidad fundamental del alma humana. La tristeza sin motivo puede ser, entonces, la nostalgia del alma por un horizonte de sentido que hemos perdido de vista o que aún no hemos logrado encontrar. Si esta exploración de las posibles raíces de esa tristeza que a veces nos visita sin anunciarse, y la idea de que esta emoción enigmática puede ser en realidad un mensaje profundo de nuestra propia alma, está resonando en tu interior y despertando tu deseo de comprenderla y transformarla, te invito a que te suscribas a Ecos de Paz. En este espacio de reflexión y autoconocimiento, continuaremos desentrañando juntos los misterios de la psique humana, siempre guiados por la luz inspiradora de grandes pensadores como Octavio Paz. La excesiva exposición al ruido y a la superficialidad del mundo moderno, con su constante bombardeo de estímulos sensoriales, de información fragmentada y de ideales de felicidad basados en la apariencia y el consumo, también puede ser una causa oculta de nuestra tristeza sin motivo. Vivimos inmersos en una cultura que glorifica la exterioridad, la velocidad, la eficiencia, y que a menudo nos impide o nos dificulta el acceso a los espacios de silencio interior, de contemplación serena, de conexión auténtica con nosotros mismos y con los demás. Nuestros sentidos están constantemente sobreestimulados, nuestra capacidad de atención secuestrada por las pantallas, nuestra mente agitada por un flujo incesante de preocupaciones y de deseos artificialmente inducidos. En este contexto, es fácil perder el contacto con nuestro centro interior, con esa fuente de paz y de sabiduría que reside en las profundidades de nuestro ser. Y esta desconexión, esta pérdida de nuestro propio eje, genera inevitablemente un sentimiento de desarraigo, de ansiedad difusa, de una tristeza sutil que es el eco de un alma que se siente exiliada de su propia casa. Octavio Paz, con su amor por el silencio elocuente de la poesía y por la quietud contemplativa de ciertas tradiciones orientales, nos advertiría sobre los peligros de esta civilización del ruido, que nos impide escuchar la música callada de nuestra propia alma. La tristeza sin motivo puede ser, en este sentido, una forma de protesta del alma ante el exceso de superficialidad y la falta de profundidad en nuestras vidas. Entonces, si esta tristeza enigmática que nos visita sin una causa aparente es, como hemos sugerido inspirándonos en paz, un mensaje oculto de nuestra alma, una señal de que algo en nuestra forma de vivir o de ser necesita ser atendido y transformado, ¿cuáles son las claves que podemos encontrar en su legado para comenzar a descifrar ese mensaje y, eventualmente, sanar esa herida? La primera clave, como siempre en la visión de Paz, es la escucha atenta y la palabra que nombra. En lugar de huir de la tristeza, de intentar reprimirla o de distraernos de ella, se trata de hacerle un espacio, de acogerla con una actitud de curiosidad y de respeto, como si fuera una visitante inesperada que trae consigo un mensaje importante. Preguntarnos, ¿qué me está diciendo esta tristeza? ¿Qué parte de mí se siente desatendida, herida o anhelante? ¿A qué me está invitando esta emoción? Y luego, intentar nombrar esa experiencia con la mayor precisión y honestidad posible, ya sea a través de la escritura íntima, del diálogo con alguien de confianza o de la expresión artística. Para Paz, nombrar es ya un acto de creación y de liberación. Al dar nombre a nuestra tristeza, al articular sus matices y sus resonancias, comenzamos a sacarla de la oscuridad indiferenciada del inconsciente y a traerla a la luz de la conciencia, donde puede ser comprendida e integrada. La segunda clave es la reconexión con nuestra autenticidad más profunda. Si la tristeza sin motivo es a menudo un síntoma de una vida vivida en la inautenticidad, de una traición a nuestro ser esencial, entonces la sanación pasa necesariamente por un proceso de introspección valiente para redescubrir quiénes somos en verdad, cuáles son nuestros valores irrenunciables, nuestros talentos únicos, nuestras pasiones más genuinas. Y a partir de ahí, comenzar a tomar decisiones, por pequeñas que sean, que nos alineen cada vez más con esa verdad interior, aunque ello implique desafiar expectativas ajenas o renunciar a seguridades ilusorias.
Paz nos recordaría que la libertad es una conquista cotidiana y que ser auténtico es el acto de libertad por excelencia. Esta búsqueda de coherencia entre nuestro ser interior y nuestro hacer exterior es un camino que puede disipar gradualmente la niebla de la tristeza infundada y devolvernos la alegría serena de ser quienes realmente somos. La tercera clave es el permiso para sentir y expresar toda nuestra gama emocional. Si la tristeza sin motivo es a menudo el resultado de emociones reprimidas que pugnan por salir, entonces sanarla implica reeducar nuestra sensibilidad, aprender a reconocer, a validar y a expresar de manera adecuada y consciente todas nuestras emociones, tanto las consideradas positivas como las negativas. Esto no significa dejarnos arrastrar por ellas de forma impulsiva o destructiva, sino desarrollar una inteligencia emocional que nos permita sentirlas en nuestro cuerpo, comprender su mensaje y canalizar su energía de forma constructiva. Paz, con su celebración del erotismo y de la pasión, entendía que las emociones son la sal de la vida, la fuente de nuestra vitalidad y de nuestra creatividad. Permitirnos ser seres emocionales completos, con nuestras luces y nuestras sombras, es fundamental para disipar esa tristeza que nace de la represión y de la fragmentación interior. La cuarta clave es la búsqueda y el cultivo de un propósito vital trascendente. Si la tristeza sin motivo es a veces la nostalgia del alma por un sentido que hemos perdido o que aún no hemos encontrado, entonces la sanación implica embarcarnos en una búsqueda activa de aquello que dé un significado profundo y una dirección clara a nuestra existencia. Como ya hemos explorado, este propósito no tiene por qué ser grandioso o espectacular. Puede encontrarse en el servicio a los demás, en la creación de belleza, en la defensa de una causa justa, en el cultivo de relaciones auténticas o en el simple esfuerzo por ser cada día una mejor versión de nosotros mismos. Lo importante es que sea un propósito que brote de nuestros valores más profundos, que encienda nuestra pasión y que nos conecte con algo más grande que nuestro pequeño yo individual. Paz, a través de su propio ejemplo de vida y de obra, nos muestra que un propósito trascendente puede ser una fuente inagotable de energía, de resiliencia y de una alegría serena que va más allá de las circunstancias externas. La quinta clave, y quizás la más sutil y poética, es la reconexión con la dimensión sagrada del instante y con la belleza del mundo. Si la tristeza sin motivo es a veces un síntoma de nuestra desconexión con la vida misma, de nuestra incapacidad para apreciar el milagro de lo cotidiano, entonces la sanación pasa por reeducar nuestra mirada, por despertar nuestros sentidos a la riqueza inagotable del presente. Paz fue un maestro en el arte de encontrar la trascendencia en lo aparentemente trivial, de revelar la poesía oculta en los pliegues de la realidad. Nos invita a detener la prisa, a silenciar el ruido interior y exterior y a contemplar con asombro la belleza de una flor, la luz del atardecer, el rostro de un ser amado, el ritmo de nuestra propia respiración. En estos momentos de presencia plena, de comunión con el instante, la tristeza a menudo se disuelve como por arte de magia y es reemplazada por un sentimiento de gratitud, de paz y de pertenencia al vasto y misterioso tejido de la existencia. Es aprender a encontrar, como diría Paz, la otredad en la mismidad, el milagro en lo cotidiano. En conclusión, esa tristeza sin motivo aparente que a veces nos embarga no es una enemiga a la que debamos temer o combatir ciegamente. Es más bien, como hemos intentado explorar inspirados por la profunda sabiduría de Octavio Paz, una mensajera sigilosa de nuestra alma, una señal de que algo en nuestro interior necesita ser escuchado, comprendido y transformado. Su causa oculta puede residir en nuestra desconexión con nuestra esencia auténtica, en duelos no elaborados, en emociones reprimidas, en la falta de un propósito vital o en nuestra incapacidad para habitar plenamente el presente y apreciar la belleza del mundo. Pero también, y esto es lo más esperanzador, su sanación reside en nuestra propia capacidad de emprender un viaje valiente de autoescucha, de expresión auténtica, de reconexión con nuestros valores profundos, de búsqueda de un sentido trascendente y de celebración del instante sagrado. Que los ecos del pensamiento luminoso de Paz nos acompañen en este camino, recordándonos que incluso en la tristeza más enigmática
puede esconderse una invitación a una vida más plena, más consciente y más profundamente humana. Si esta exploración sobre la tristeza sin motivo y los posibles mensajes ocultos que tu alma podría estar enviándote ha resonado contigo, si has sentido un eco de tu propia experiencia en estas palabras inspiradas por Octavio Paz, te invito a compartir tus reflexiones y tus vivencias en la sección de comentarios. ¿De qué manera particular has experimentado esta emoción en tu vida? ¿Qué claves o herramientas te han ayudado a comprenderla y a encontrar consuelo o significado en ella? Suscríbete a Ecos de Paz para continuar este viaje de introspección y descubrimiento. Y si crees que este mensaje puede ser una luz para otros que también buscan comprender las profundidades de su propia alma, no dudes en compartirlo.